Bueno, egun guztioi eta mila esker prentsaurrekora etortzagatik. Gaurkoan eta benetan esaten dizuet, programa baten aurkezpena da eta programa honen zerikusi handia du gure ibilbidearekin, ez? Kasu honetan, Berraktibatu Plus etxean ekimen aurkeztuko dugu eta nire ondoan ikusten duzuen bezala Xabier Esteban, Naturklimako zuzendari teknikoa, Juan Arizaga, Arantzadi Zientzia Elkarteko zuzendaritza batzordeko kidea, mila esker Juan, atortzagatik, eta nire ondoan, ondo ezagutzen duzuen bezala, Monika Pedrera ingurumeneko zuzendaria. Kasu honetan, iaz, hasi ginen programa bat, Europar programa bat da, Global Action Plan izeneko programa baten barruan sartuta dago, unibertsitatean hasi ginen, horrelako programa batekin, eta aurten bultzakada bat eman nahi diogu programa honi, eta etxean eguneroko bizitzan egiten ditugun ekimenak nolabait beste norabaitea bideratu eta gaina bere helburua beti bezala iraunkorrak izatea da. Nik uste dut hori dela esaldi nagusia. Guk, gure etxean, gure eguneroko bizitzan iraunkorrak izatea. Noski bere ikuspegi ekonomikoa, soziala eta ingurumena zaintzeko ikuspegia du, eta alde horretatik nik ez naiz asko sartuko nolako programa den, gero Juanek eta bai Xabierrek esango digute bere zehatz-mehatz nolakoak diren. Baino, bai esan, nazio batutako agenda 2030 edo 2030 barruan dagoela sartuta, hor daudela ikuspuntu nagusiak eta hor daudela noski idearioa edo lerro nagusiak, eta hori da hemen bultzatu nahi duguna. Ezinbestekoa da Naturklima Fundazioarekin lan egitea, kasu honetan, klima aldaketaren aurkako fundazioarekin, eta noski Arantzadi bezalako elkarte bat, guretzat luxu bat, lujo bada horrelako programa bat bultzatzea. Sí, decía que yo voy a ser muy breve, les voy a dejar hablar tanto a Xabier Esteban, director técnico de Naturklima, como a Juan, miembro de Arantzadi, que son los que van a impulsar y van a dinamizar esta actividad, una actividad de Reactívate Plus, en este caso los hogares, que es sucesora o digamos continuadora de lo que empezamos en la universidad el año pasado. También lo hicimos entre las tres, tanto la Diputación, el Medio Ambiente, como Naturklima, como Arantzadi. Y por tanto, yo creo que ha sido un resultado importante, con universitarios bien concienciados en que nuestro futuro será sostenible o no será. No hace falta que insistan en estos temas, pero en este caso queremos dar un paso más allá, ¿no? Y el paso más allá es que en nuestra vida cotidiana nos preocupemos y pensemos dos veces qué hacemos cuando gestionamos residuos, cuando encendemos la luz, consumimos agua o simplemente consumimos en general, ¿no? Con los conceptos de kilómetro cero, etcétera, etcétera, tienen que entrar en nuestro ideario y tiene que ser algo muy natural en nuestra vida cotidiana. Para eso se va a hacer este programa y los detalles, evidentemente, lo explicarán tanto Xabier como Juan. Para nosotros, como decía antes, es un lujo, está dentro del programa Global Action Plan, un programa que está dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y como siempre nos ha caracterizado en este departamento de la Diputación, pues evidentemente pondremos el mayor de nuestros empeños. Financiaremos nosotros, pero la labor y el trabajo lo tienen que hacer estas dos organizaciones, que se va a consolidar, sin duda, y Arantzadi, pues evidentemente no hace falta que lo explique ni os presente. Sois un compañero de viaje de lujo para nosotros y, por tanto, una vez más, gracias, ¿no? Eta besterik gabe, ez dakitzen hitzen du Xabierrek. Bai, aurrengoa Xabier izango da. Orduan Xabier, zurea da hitza eta aurrea. Bai, eskerrik asko. Bueno, Jose Ignacio aipatu duen bezala, guretzako egia esan da oso une politia da urte hasiera honetan erronka honi aurre egitea. Badakigu Bizkaia aldean urte batzu daramazkila programa hau eta Aldundiak ere bere esku hartu du proiektu honen garapena eta baita ere lankidetza Arantzadi eta gu zuzendaritzarekin bat proiektu hau aurrera eramaterena, eta sinisten dugu
gizartearentzako eta etxebizitza sektorearentzako aukera paregabea dela norberak etxean ja garatzen dituen ohiturai nolabait ere indikatzaile batzuk ipintzeko. Azkenian badakigu gizartea aldaketa klimatikoaren kontra egiten nahi den esfortzu hori zertan bilakatzen den eta zertarako den jakitea eskatzen digu, kasu askotan, eta sinisten dugu programa honek aukera hori emango dizkigula etxeetan oso datu xume batzuk erantzunez, gauza guztio plataforma web baten bitartez garatuko da, eta sinisten dugu aukera oso nadala norberak etxeetan egiten nahi den gauza horiek aurrera eramateko. Bueno, comentaba que para nosotros es un reto importante este programa, que ya lleva un tiempo de desarrollo en Vizcaya, y entendemos que esta colaboración con la Diputación y con Aranzadi pues es un reto importante, sobre todo porque este próximo ejercicio que vamos a ir desarrollando este programa en los hogares pues va a estar bastante bien para que podamos ver cuál es el desempeño que en materia de residuos, agua, etcétera, están haciendo los hogares, ¿no? En ese sentido, entendemos que es una oportunidad interesante y este trabajo que vamos a desarrollar a través de un alta en una plataforma web en la que se van a poder dar de alta todos los hogares, entendemos que es un reto importante para que puedan acceder a través de un sencillo cuestionario a datos sobre residuos, agua, etcétera. Entonces entendemos que es una buenísima oportunidad para que los hogares pues, puedan ir desarrollando esa actividad. Muy bien. Bueno, pues poco más porque ya se ha dicho casi todo, ¿no? Aranzadi participa en este proyecto en Guipúzcoa como nodo digamos, técnico de Global Action Plan. El proyecto se alinea también pues, al final con los fines estatutarios de nuestra entidad, que entre otros es pues, promover la conservación de nuestro patrimonio natural y para ello pues, a nivel social no hay otra que fomentar una actitud responsable de la ciudadanía en el medio ambiente. Y este proyecto en ese contexto pues, sí que se ajusta muy bien a nuestros objetivos, ¿no? Lo que pretendemos ahora en esta nueva etapa del proyecto, en este año, en 2020, pues es llegar a los hogares y fomentar pues, un cambio en el modo de hacer las cosas de las personas en el día a día, ¿no? Es decir, estamos hablando al final pues, de cambiar nuestros hábitos en relación al consumo del agua, en relación a nuestra movilidad, al consumo de energía, a cómo compramos, a cómo gestionamos nuestros residuos, nuestras basuras, a cómo comemos, ¿no? Cómo nos alimentamos, qué compramos cuando vamos al supermercado, ¿no? A esto que se dice de las manzanas sueltas o envueltas en plástico. Bueno, estamos hablando de todas esas cuestiones, ¿no? El mensaje casi principal es pues, que la ciudadanía de Guipúzcoa se anime a participar en este proyecto a través de la web, que es reactivatemas.eus. Yo creo que el mensaje tiene que ser la web, esa es la web, hay que entrar ahí. Y la web es muy sencilla, se explica a sí misma, ¿no? Y lo que nos va a ir diciendo es en qué medida podemos cambiar nuestros hábitos en todas estas materias, en todos estos campos que he comentado, ¿no? Al final el objetivo es pues, llegar a varios miles de hogares en todo Guipúzcoa. Estaríamos hablando pues, de 4 o 5.000 hogares, intentar llegar a la ciudadanía guipuzcoana en todo el territorio y contribuir de esta manera pues, a ir cambiando actitudes y a hacer real el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, ¿no? Y ese es el proyecto y ese es el reto para este año, que son los hogares, esa es la web y ahí están los objetivos. Yo creo que por mi parte nada más. Bueno, abesterik gabe, ez dakik galdera dauzkazuen edo gai honi buruz behintzat.
Vale, bueno, en la web tú entras, te das de alta, lo primero que te hace es como un pequeño cuestionario, te hace unas pequeñas preguntas pues para ver, para evaluar, por decirlo de alguna manera, cómo te comportas tú o el grado de conocimiento que tienes sobre las diferentes temáticas. Y lo que se va haciendo a través de la plataforma, daos cuenta que es un proyecto que va un año y durante ese año, pues en función de tu comportamiento y en función de la evaluación, te va proponiendo consejos muy sencillos para cambiar pues esos hábitos. En función de la información que tú le aportas a la web, él te va proponiendo pues, cómo puedes ir cambiando las diferentes variables, pues en consumo de agua, en consumo responsable, en las diferentes temáticas. En Vizcaya... El año pasado, ¿no? Yo creo. Sí, en Vizcaya creo que hubo un programa anterior. Hubo un programa de 2012-2018, pero que ha tenido una evolución, ¿no? Y bueno, pues... En concreto el año pasado. El año pasado, sí. Como Sí, que sí. llevan un año de... Sí. de adelanto. 18, 19. 18, 19, sí. Conclusiones, no sé, algunas conclusiones de la gente que ha participado, hay alguna evaluación al respecto. Perdón. En cuestión de hogares, llegaron en torno a 4.000, si no me equivoco, pero bueno, si no, Usue tiene los datos igual técnicos. Y bueno, el objetivo, por tanto, para Guipúzcoa es, en la medida de lo posible, pues superar ese techo, ¿no? De llegar a 5.000 hogares, más o menos, sí. Respecto a la primera parte de este programa con los universitarios, a mí sí me gustaría un pequeño balance con algunos datos sobre los universitarios. Se ha alcanzado, en fin, no sé si se puede dar algún pequeño balance de cuándo se ha celebrado además el reactiva. Vale, en lo que es el balance que nos comentas de las universidades, todavía no disponemos de datos, como sabéis lo presentamos ahora como 3 o 4 meses, creo recordar, y precisamente ahora estamos en la fase de implantación y trabajar con los universitarios. Como sabéis lo hemos hecho en 3 facultades de la UPV y en este momento se está trabajando con ellos. Nuestra intención es para mayo de este año tener un primer informe, un primer balance de los resultados obtenidos y poder presentarlos. O sea, todavía no podemos adelantar datos hasta que se acabe la iniciativa. Siempre estamos hablando de iniciativas que desarrollan en un periodo de un año, entonces todavía no se ha concluido en Guipúzcoa. Se está desarrollando desde hace unos 3 o 4 meses. Sí, si no recuerdo mal, lo presentamos, voy a hablar de memoria, me puede fallar, creo que fue septiembre, finales de septiembre, cuando se presentó en el Carlos Santa María, junto con la UPV y, como tú bien decías, y con Aranzadi, y la verdad es que es un proyecto pues que tiene, pues eso, tiene una duración, bueno, pues por lo menos de un curso académico, ¿no? Si me permitís un poco la... Eso es. Y 3 facultades del campus de Guipúzcoa, imagino, y Correcto. del campus de la UPV en San Sebastián. Sí. ¿Y cuántos participantes hasta ahora? ¿Tenéis una idea? No, Pues yo no. todavía no tenemos datos. Son 3 grupos de 10, 2 grupos de 10 y otro grupo de 19 creo. Y son grupos variados de alumnos, trabajadores de administración y profesores. Pues son unas 40 personas. Sí. Sobre otro tema, quiero decir, en castellano te quería preguntar. ¿Habéis terminado con este tema? Bueno, sí. Un balance o qué mensaje Denis Itxaso va a ser el nuevo delegado del gobierno español aquí en Euskadi. Bueno, dejará la Diputación. Entiendo que mañana, no sé si lo sabéis ya. No sé, qué mensaje quiere hacia él o... ¿Qué persona le va a sustituir? Si hay algo ya. La verdad es que no me esperaba esta pregunta y... No, bueno, balance. Bueno, de Denis que os voy a contar que no sepáis, ¿no? La trayectoria política de Denis la conocéis perfectamente. Es una persona muy vinculada a la política local, a la política foral, muy pegado al terreno
este es un salto cualitativo significativo, pero yo creo que para Guipúzcoa, y vais a permitir que hable un poco del plano institucional, creo que es importante que una figura como Denis Itxaso pues asuma un cargo como la delegación del gobierno de España en el País Vasco, ¿no? Creo que, bueno, pues su personalidad, pues su forma de entender la política, la cercanía que tiene con todos nosotros, ¿no? Con todos vosotros, creo que va a tener una impronta diferente a lo que ha podido ser hasta la fecha, ¿no? No desmerece a los anteriores, ni mucho menos, sino que yo creo que es un salto cualitativo, y la apuesta que hace el gobierno de España en el País Vasco con figuras como Denis Itxaso, pues yo creo que deja bien a las claras cuál es el cambio de talante, si me permitís la expresión, y el cambio de la comunicación que se va a tener con las instituciones, ¿no? También sabéis que entra en un periodo pues muy importante, ¿no? Independientemente de que haya elecciones o no en el País Vasco, pero la interlocución con el próximo gobierno vasco y la finalización de las transferencias pendientes en el País Vasco, pues yo creo que a nadie se le escapa que ese punto, amén de otras consideraciones, de tener un enfoque mucho más político, una vez que ya se han superado los efectos del terrorismo, otra cosa que haya que reivindicar, evidentemente, la memoria, la verdad. Sabéis el trabajo que ha hecho en ese ámbito Denis en la Diputación, que ha sido encomiable bajo mi punto de vista. Conocéis también sus valores éticos, no solamente los políticos, y yo la verdad es que no tengo más que agradecimiento en lo que a mí me atañe, por lo menos, porque ha sido, sabéis que además somos vecinos en la Diputación, por lo menos hasta hoy, y la verdad es que le deseo lo mejor, como no puede ser de otra manera, y espero que podamos contar con él. Yo creo que para Guipúzcoa es importante, porque va a imprimir otra visión de la política muy cercana y con unos valores que yo creo que todo el mundo lo conocéis, y en ese sentido pues yo creo que es un cambio de paradigma, si me permitís. Un hombre joven, un hombre con proyección política, con trayectoria política, creo que habla claro, conoce todos los parámetros importantes de la política, da un salto cualitativo porque tiene que representar al Estado en el País Vasco, pero al mismo tiempo estoy seguro que representará muy bien al País Vasco con el Estado, ¿no? Va a ser una interlocución fundamental y bueno, yo en ese sentido, pues la verdad es que me llevo una sorpresa, pero también os reconozco que alegría en lo personal hacia él, ¿no? Le he visto muy ilusionado y ya las valoraciones ya las hará él, pero para Guipúzcoa es importante que una persona como Denis esté en ese puesto. ¿Se sabe algo de la reestructuración o cuándo se va a conocer el sustituto de Denis? ¿Si va a haber cambios en el Ejecutivo Foral en lo que respecta al Partido Socialista? Bueno, no me corresponde en estos momentos a mí, y aparte que no lo sé, ¿no? Pero es verdad que se va a conocer en los próximos días, ¿no? Yo creo que esta semana tendremos el equipo completo. Supongo que va a ser un cambio mínimo, también mínimo digo en cuanto a número de personas que se vayan a mover, pero es verdad que Denis deja un equipo absolutamente engrasado, muy profesional. Conocéis a los 4 directores que tiene, Mari José, Goizane, Miquel y Isaac. Yo creo que tiene un equipo absolutamente consolidado, magnífico, y bueno, yo creo que cualquiera de los que esté en el equipo, o si viene alguien que no esté en el equipo, pues será evidentemente bienvenido. Haremos un equipo muy cohesionado como ha sido este, ¿no? Es verdad que teníamos un liderazgo claro de Denis, pues bueno, veremos a ver cómo completamos el equipo, pero será esta semana, va a ser cuestión de unos pocos días. Creo que el nombramiento de Denis se hace mañana, o sea que mucho tiempo de interinidad no vamos a tener. Además sabéis que el Partido Socialista es especialmente ágil para cubrir los puestos, o sea que irá rápido, seguro. Euskaraz, bai, esan dudan bezala, bueno, Denis, bere lidergoa denok ezagutzen dugu, baina nire ustez bere personalitatea, bere trajektoria politikoa denok ezagutzen dugu, tokiko politikan aditua da, dakizuen bezala, Aldundian ere bere lidergoa nabarmena izan da, eta horrelako figura bat, Espainiako gobernua ordezkatzea Euskal Herrian, Euskadin, benetan, nire ustez, paradigma aldaketa bat dator, ez? Eta nik eskertzen diot, noski, Espainiako gobernuari horrelako figura bat ekartzea, eta horren
horrelako postu batean jartzea, eta guretzat ere hemengo instituzioentzako eta kasu honetan Aldundiak udalerriak eta bar izango duten interlokuzioa oso ona izango da, ez? Eta noski, baita ere Euskadiko ikuspuntua ondo ulertzeko bai Espainiako gobernuan eta baita ere Espainiako gobernuak Eusko Jaurlaritzarekin izan behar duen harremana nik uste dut oso ondo bideratuko dula, ez? Eta gaina deno dakigu, ez? Oraindik badakau transferentzi batzuk betetzeko negoziaketa edo ibilbide hori egin beharra, eta nire ustez horrelako figura bat jartzea Espainiako gobernuaren ordezkaritza emateko, nire ustez oso nabarmena, eta nik uste dut hortan ulertzen du behintzat bere aukera, ez? Bueno, lo primero que hay que decir sobre este hecho tan desgraciado es que todavía ahí tenemos 2 personas desaparecidas y la verdad es que ese es el hecho más lamentable, ¿no? que se puede tener, ¿no? en una situación de este tipo, y por tanto pues aquí yo sí quiero mostrar mi máxima solidaridad y respeto a la familia, sobre todo, ¿no? en estos momentos, ¿no? Dicho esto, es verdad que pues habrá que analizar, o tendrá que analizar el gobierno vasco en este caso, qué ha sucedido en ese vertedero, y también, pues evidentemente, la empresa pues tendrá que decir qué es lo que está sucediendo en ese ámbito, ¿no? No voy a entrar mucho más allá porque tampoco dispongo de información. Sabéis que es un vertedero de industriales no peligrosos, competencia exclusiva de otra administración, pero evidentemente la colaboración que podamos ofrecer desde Guipúzcoa pues la conocen y la saben, ¿no? Es verdad que sabéis que Guipúzcoa tiene muy pocas infraestructuras en este ámbito y por tanto estamos en una fase de transformación de nuestras infraestructuras y de nuestras infraestructuras de tratamiento, me refiero, ¿no? Por tanto, pues bueno, pero en la medida que podamos estamos para ello. Vizcaya, la verdad es que pues también tiene infraestructuras que seguro que las ha puesto a su disposición y estará resolviendo el problema del día a día, ¿no? Pero la verdad es que eso ha sido un tema muy desgraciado, como todos hemos visto, y la verdad es que lo que requiere es que todos estos temas de tratamiento de residuos no son nada sencillos, y la verdad es que requiere que tengamos la máxima de las precauciones en este ámbito, ¿no? No te puedo hacer una valoración mucho más allá, ¿eh? La verdad es que ha sido un hecho muy, muy desgraciado, ¿no? Sí, en Guipúzcoa creo que hay 3 vertederos industriales o no. No sé si... En estos momentos, que yo recuerdo, si no Mónica ya me corregirá, tenemos el de Mutiloa, como sabes que son de industriales, que pues tiene un grado de colmatación importante, todavía está colmatado. Tenemos el de Pele, que también tiene pues algunos LER industriales que puede tratar, y no sé si se me escapa alguno más, creo que no hay ninguno más. Están estos 2. No. No, o sea, el Pele Vergara y... ¿no? Y Mutiloa. Y Mutiloa, sí. Pero Mutiloa se está utilizando para residuos urbanos, ¿no? Ya no. Nosotros ya en estos momentos no utilizamos ningún vertedero para residuo sólido urbano. En estos momentos, como sabéis, estamos tratando ya todo el residuo mediante el tratamiento mecánico biológico de Zubieta, y lo que sale de Zubieta lo estamos enviando a Vizcaya. En estos momentos la planta de valorización energética está en periodo de pruebas, ya está funcionando en continuo, y en un par de meses esperamos que tengamos el tema resuelto, ¿no? Y es un modelo como bien hemos comentado muchas veces, y los que estáis aquí me habéis oído muchísimas veces, nosotros vamos a un modelo, por lo menos en lo que atañe al tratamiento de residuo sólido urbano, a un modelo sin vertederos donde todo se valorice bien material o energéticamente. Por tanto, nos hemos dotado de unas infraestructuras que son modernas, seguras, que respetan al máximo las emisiones, que respetan al máximo la gestión en cuanto a valorización se refiere de los residuos, transformar los residuos en recursos, y pues esa es un poco la política que estamos llevando.
Y bueno, pues eso es un poco la transformación que vamos a ver en Guipúzcoa durante este año. ¿Para qué tú? Colaboración y las ciudades desde Guipúzcoa mostramos disposición a colaborar con lo que sea necesario. ¿En qué sentido colaboración? Pues en todos los sentidos que podamos, ¿no? Es verdad que de infraestructuras andamos escasos, como tú bien sabes, estamos dependiendo de otras administraciones y por tanto, pues evidentemente no tenemos un vertedero que ofrecer, ¿no? Salvo con lo que hemos comentado de lo poco que podían asumir tanto, bueno, los dos vertederos industriales que tenemos en el territorio. Pero eso como territorio, te quiero decir que al final la gestión no le corresponde a esta Diputación, ni siquiera al Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, que solamente gestiona residuos sólidos urbanos. Por tanto, colaboración pues desde todo el punto de vista, técnicos o lo que fuere, ¿no? Pero bueno, entiendo que el Gobierno vasco tiene los suficientes recursos para gestionar ese tema y de hecho yo creo que lo están haciendo con la máxima diligencia. Tienen un equipo magnífico el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco y yo creo que bueno, mostrar nuestra disposición, pero entiendo que ellos son los que verdaderamente lo pueden gestionar bien. Y lo mismo la Diputación de Vizcaya, nos está dando auxilio a nosotros y tiene capacidad suficiente para gestionar una situación de este tipo, ¿no? Hay que confiar mucho en la arquitectura institucional del País Vasco y yo creo que en este sentido, en fin, vamos a esperar unos días y, como te decía antes, la desgracia es que todavía estamos con 2 desaparecidos en este accidente pues, tan desgraciado y la verdad es que, en fin, me cuesta hablar de estas cosas. ¿Se trata de amianto en Mutrilloa y Epele? No sé ahora los LER que tienen esos dos en cuanto a industriales, tendríamos que mirarlo, no lo sé. No sabría decirte en estos momentos si estamos tratando fibrocemento o otros materiales provenientes de la construcción. No sé si tenemos información en la dirección. Pública. Digo que Es información pública del Gobierno vasco, pero bueno. En la página web de Gobierno vasco están disponibles las autorizaciones ambientales integradas de todos los vertederos del País Vasco y en cada autorización Gobierno les adjunta un anexo donde dice qué LER puede admitir cada vertedero. Quiero decir que, como bien ha dicho el diputado, es una cuestión que evalúa Gobierno vasco y son ellos los que determinan en cada vertedero qué residuos se pueden depositar y cuáles no. Pero en teoría en estos vertederos se llevan residuos industriales no peligrosos. Claro. Eso es. El amianto es peligroso. El amianto no existe amianto. Vamos a ver, el problema del amianto es si va en productos como la uralita o el fibrocemento, etcétera, etcétera, es el problema del tratamiento que se le dé. Entonces todo eso está estipulado, cómo hay que tratarlo en los vertederos correspondientes o el tratamiento que hay que darle, ¿no? La cuestión es que si el tratamiento se respeta al máximo, que es lo que hay que exigir a las empresas que gestionan los residuos, pues efectivamente no hay ningún problema. Pero más allá nosotros no tenemos información, y no es escurrir el bulto, no es competencia nuestra y no gestionamos directamente este tipo de materiales, ¿no? Pero el tema es, pero es conocido cómo hay que tratar este tipo de residuos y bueno, si se respeta entiendo que no hay demasiado problema. En Guipúzcoa es difícil que pase un accidente de esta gravedad, de esta magnitud, ¿no? Como ha ocurrido. Estamos libres. Entiendo que sí, yo entiendo que es un acto, o sea, un accidente absolutamente desgraciado, ¿no? De hecho, si echáis mano del histórico de los vertederos, pues yo no sé si ha habido un accidente de este tipo, pero yo no recuerdo ningún accidente de este calibre, ¿no? En un vertedero del territorio, sea Guipúzcoa o sea el País Vasco, no lo recuerdo. Pero la Diputación desconoce, por ejemplo, en los terrenos del polideportivo de Alza que pareció amianto. ¿Eso dónde se lleva? Es competencia de Gobierno. ¿Es gobierno Lo mismo, vasco? sí, eso es. ¿Y la Diputación no sabe si en algún vertedero se está tratando amianto en Guipúzcoa? El problema, como te he dicho, no es que conozcamos o desconozcamos. El tema es que la administración competente es el Gobierno vasco. Los materiales que se tratan, evidentemente, son públicos. Es echar mano lo conocemos todos los ciudadanos. Pero es verdad que no es un ámbito de competencia nuestro, ni de gestión nuestro. Eso lo tenéis que entender. Es decir, no es si fuera que estamos hablando de otro ámbito, pero nosotros no somos competentes en esta materia, ¿no? Concretamente. Pero bueno, el Gobierno vasco actúa con absoluta transparencia y ya te digo yo que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco esto lo tiene perfectamente controlado, ¿no? Bueno, pero parece que las instalaciones no reunían, ¿no? Las condiciones. Eso parece que ha quedado
Me vais a permitir que yo no dé mi opinión sobre algo, aparte que ni está en el territorio ni es competencia de las diputaciones, ni siquiera de la Diputación de Vizcaya, ¿no? Pero bueno, quiero decir, ese es el ámbito. Hay que preguntar al que corresponde, ¿eh? Bueno, egia da, horrelako istripu baten ondoren, bueno, hemen lehenengo gauza da, desarretu diren bi pertsonak lehen baien aurkitzea, ez? Hori da lehentasuna, hori izan behar du lehentasuna. Beste aldetik, bueno, kudeaketari dagokionez, Aldundiak ez dauka inolako, bueno, gaina, ez dago Gipuzkoan, ez? Gipuzkoatik kanpo dago, baina honi ziur nago hemen ingurumen departamentuak, Eusko Jaurlaritzako ingurumen departamentuak hartuko dituela bere egin beharrak, ez? Eta alde hortatik, bueno, ezagutzen ditugu nolakoak diren Eusko Jaurlaritzako teknikariak eta beraiek ondo dakite zer egin behar dute kasu hauetan. Bestalde, bueno, ikusi beharko dugu eta hor ikerketa bat egongo da ziur eta ikusiko da zerretatu den hemen, ez? Zehatz mehatz, baina, bueno, bakoitzari bere denbora eta bere ardura eman behar zaio eta gure aldetik, bueno, gure eskatzen bat digute laguntza, nolabait eskainiko diogu, baina pentsatzen dute kasu honetan adibidez bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Bizkaiko foru aldundiak noski gai direla, horako krisi bat usten badidazu esaten, edo istripua kudeatzeko, ez? Bueno, ikusi duzu, Reaktibate Plus programa, ezaztu. Hori da.